respecto a la pregunta del municipio de Vergara, pues obviamente eso es autonomía de cada municipio, definir las alturas máximas permitidas para suelo urbano, pero de acuerdo a lo que les estaba comentando en la videoconferencia, pues la idea es que de acuerdo al reconocimiento que el municipio haya hecho previamente, se puedan determinar estas alturas. Digamos que la idea es que si hay un municipio que tiene máximo 4 pisos, pues digamos que no, la idea no es que plantee 15 pisos, sino de acuerdo al reconocimiento que se hizo, pues poder plantear su altura máxima y su altura mínima permitida vía POT y vía decreto reglamentario. No obstante, la idea no es proceso de expansión. ¿Podemos hacer otra pregunta mientras? También generar unos procesos de vivienda de altura para las condiciones. Para complementar la respuesta que ha dado la arquitecta Marta con respecto a la pregunta que hace la concejal de Vergara, es muy importante tener en cuenta que hoy en día la pretensión que se tiene es que las zonas urbanas o no generemos mayores zonas de expansión, porque cada vez nos vamos a ir ampliando de manera horizontal. La expectativa es que empleemos la estrategia de vivienda en altura para poder consolidar y ocupar el menor espacio en vivienda, evitando el ensanchamiento de zonas urbanas, que lo que hace muchas veces es acarrear una serie de compromisos y por tanto unas erogaciones económicas muy altas para los municipios, por cuanto les toca llevar hasta allí la red de servicios, ampliar la red de servicios, ampliar la cobertura y cuando se hace vivienda en altura, pues se restringe un poco estos tipos de gastos que muchas veces tienen que asumir los municipios. Entonces, es bien importante tener en cuenta hasta qué punto la vivienda en altura es pertinente y muchas veces, pues, el tema del número de pisos obviamente que va a influir porque generalmente, si nos vamos por vivienda horizontal, pues nosotros podemos estar empleando 4 o 5 hectáreas que tienen que ser dotadas de servicios públicos. En tanto, si nos vamos en vivienda en altura, disminuimos la cantidad pues, de servicios, de redes, digamos, de servicios públicos y por tanto también del gasto. Tengo que hacer una aclaración del agua. Ok. Sí, acá nos están preguntando el tema. La arquitecta Marta en este momento quiere hacer una precisión también y una aclaración sobre el tema de la UAF para que tengamos la claridad suficiente en la temática que estamos abordando. Qué pena con ustedes, pero prefiero hacer la aclaración antes de cometer un error. Digamos que el artículo 14 de la resolución 41 del 96 está estableciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 zonas en las cuales divide el departamento de Cundinamarca. Y contrario a lo que les comenté anteriormente, para cada una de estas zonas la UAF es diferente. No son las de 2 a 3 hectáreas, sino es diferente. Entonces acá les menciono para la provincia de Ubaté, digamos, la recomendación es que cada uno, si tiene alguna inquietud, pues consulte esta resolución, porque para cada provincia obviamente menciona que, digamos que qué municipios hacen parte de la misma, y por ejemplo para la provincia de Ubaté nos indica que para suelos ondulados a quebrados de esta zona el rango va de 12 a 16 hectáreas, para los suelos de la parte plana el rango es de 2 a 3 hectáreas. Para la zona homogénea 2, Suma Paz, dice que la zona... dice, para los suelos ondulados a quebrados, el rango está comprendido entre 12 y 15 hectáreas. En la región cafetera óptima, que va desde 1.300 a 1.700 metros sobre el nivel del mar, el rango va de 6 a 10 hectáreas. Y en la región frutícola de esta zona, el rango va de 3 a 5 hectáreas. Para la zona del Guavio, dice que para los suelos ondulados a quebrados, el rango va de 15 a 25 hectáreas, para suelos planos el rango va de 2 a 4 hectáreas. Y para la zona 4, que son provincias de Río Negro y Gualibá, la unidad agrícola familiar para suelos ondulados o quebrados, el rango va de 20 a 35 hectáreas. Para la zona cafetera óptima con altitud entre 1.300 y 1.700 metros sobre el nivel del mar, el rango va de 6 a 10 hectáreas. Y para la última, que es la del Acto Magdalena, dice
que el rango de la unidad agrícola familiar va comprendida entre el rango de 20 a 35 hectáreas. Y para la última que pensé que era dice Tequendama, dice comprendida el rango entre 5 a 10 hectáreas. Digamos que el consejo o la sugerencia es que consulten directamente esta resolución que les estoy dando, que está en la página. Es la resolución 041 de 1996, es una resolución reglamentaria de la ley 160. Ahí se identifica qué municipios hacen parte de cada zona homogénea y consulten ahí cuál es la UAF para cada municipio. Prefiero corregir y no confundir con el dato antes mencionado. Gracias. Muy bien, doctora. Nos pregunta Felipe Rodríguez, ¿la alcaldía puede en zona rural autorizar legalización de predios con áreas menores a las UAF? En el mismo, eso también se me había olvidado comentarles, en la misma ley 160 del 94, en el artículo 45, establecen unas excepciones para autorizar subdivisiones por debajo de la UAF. Si no estoy mal, esa que tú mencionas está como una de las excepciones porque digamos que como ya se le está dando una destinación diferente a la que, digamos que a la originaria de la UAF, entonces sí se podría. Sin embargo, la sugerencia es que primero consulten las excepciones directamente que ahí están establecidas en el artículo 45 de la ley 160 del 94. Hay la inquietud de cuando se escribe uso del suelo, que no se le escriba uso agropecuario, sino uso agroturístico. ¿Qué ventaja tiene un destino sobre el otro? Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Pedro Pablo Barrera, de Vergara, Cundinamarca. Gracias. Gracias, Pedro Pablo. Hay la inquietud de cuando se escribe uso del suelo, que no se le escriba uso agropecuario, sino uso agroturístico. ¿Qué ventaja tiene un destino sobre el otro? Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Pedro Pablo Barrera, de Vergara, Cundinamarca. Gracias. Gracias. Don Pedro, para don Pedro Pablo Barrera de Vergara, Cundinamarca, pues le queremos manifestar que el uso agroturístico generalmente hace referencia a la potencialización que se tiene del tema agrícola frente al agro. Entonces, allí digamos cuál es la ventaja que se permitirían las posadas rurales como una alternativa, digamos, para que los campesinos, con ayuda de los proyectos que venimos liderando como Gobernación a la Finca por parte de la Gobernación de Cundinamarca, podamos adecuar ciertos espacios de nuestra vivienda para recibir personas que generalmente son visitantes de la ciudad y que están interesados en conocer algunas estrategias de producción del campo. Un ejemplo que les voy a poner. Cuando se habla de agroturismo es incentivar un poco hacia que la producción agrícola característica, ya sea en una zona cafetera, una zona frutícola, se tenga la posibilidad, digamos, de generar unos mecanismos conexos que lleven a que esa productividad se potencialice hacia el tema turístico. Un ejemplo muy particular, yo tengo mi finca, por decir algo, en Ubaté. Se hace todo primero pues un proceso de caracterización de la actividad, ejemplo, de productos lácteos en Ubaté, y qué posibilidad yo tendría frente al tema del agroturismo. Entonces, consolidar mi finca como una zona o un punto de agroturismo en donde yo puedo conjuntamente con las empresas turísticas promover turismo hacia mi finca a través de un convenio en donde con ayuda, como les digo, de programas propios de la misma gobernación, programas propios de los municipios, yo adecuo mi espacio
para también recibir algunos turistas que lleguen a conocer. Ejemplo, cómo se hace un ordeño, cómo se saca el producto como la cuajada o los quesos o los derivados lácteos, y yo puedo tenerlos alojados, además de que yo recibo o percibo un ingreso por el alojamiento de esas personas, también pues el gasto de los insumos que ellos van a utilizar para aprender a hacer el queso o la cuajada o un arequipe, etcétera, etcétera, todos los derivados lácteos que puedo yo tener. En eso, digamos, consiste la actividad de un poco del agroturismo, es incentivar a que la gente, principalmente quienes son de ciudad, vayan al campo y conozcan todos los procesos. Esto va acompañado, como les digo, de una adecuación de la vivienda campesina, con una estrategia de educación también para cómo atender al turista, y todo ello, pues, obviamente, va enfocado a fortalecer la economía familiar campesina en los territorios. Entonces, en esto consiste, digamos, el tema de agroturismo, que es un tanto diferente al ecoturismo, que tiene otra visión. Entonces, el agroturismo va enfocado al tema agrícola y pecuario particularmente. Eliseo Gómez del Consejo Territorial de Pacho pregunta: ¿cómo hacer para crear un sistema, ejemplo, espacio público, en cada conjunto y que deje áreas de sesión exclusivos? Los municipios desarrollan estas certificando, llevando a ciudades los preceptos dados por la CIAM, ya rebatidos. Digamos que la recomendación ahí, pues, digamos, existen unos instrumentos de planificación que podemos denominar planes maestros. Entonces, pues, la idea es que de pronto el municipio pueda hacer un plan maestro de espacio público donde identifique, digamos que donde identifique el espacio público que actualmente tiene el municipio y donde reglamente, además de su POT y de su decreto reglamentario, donde, digamos que identifique las necesidades de espacio público, la destinación de espacio público, para que asimismo en estos temas de las sesiones de los proyectos urbanos, pues ya tengan una destinación específica en temas de las necesidades, que tengan los habitantes del municipio en temas de espacio público. Entonces, por ejemplo, si ya se sabe que de pronto el municipio adolece de parques, pues este plan maestro, ese diagnóstico, ese plan maestro va a identificar esa necesidad y va a priorizar este uso de parques en las áreas de sesión que dejen estos proyectos urbanos. Entonces, digamos que la idea es que se haga, pues obviamente suena grande el estudio, pero pues digamos de acuerdo a la escala se pueden pensar en planes locales o planes barriales de espacio público, donde se identifique, o sea, las necesidades, el déficit, y donde se identifique también la destinación prioritaria de estas sesiones que dejan los proyectos urbanos. Otra pregunta desde el municipio de Cogua: ¿qué hacer con las subdivisiones de suelo rural hechas mediante procesos de pertenencia por debajo de la norma del POT y de la ley 160? Digamos que, como les estaba comentando, aquí ya lo estamos abriendo, el artículo 45 de la ley 160, pues digamos que como hay tanto inquietud, me permito digamos que como leerlo para que todos tengamos claridad. Entonces dice el artículo 45, o bueno, para poner en contexto, el artículo 44 dice: salvo las excepciones que señala el artículo siguiente, los predios rurales no podrán fraccionarse por debajo de la extensión determinada por el INCORA como unidad agrícola familiar para el respectivo municipio o zona. Entonces el artículo 45 indica: se exceptúan de lo dispuesto en el anterior artículo: A, donaciones que el propietario de un predio de mayor extensión haga con destino a habitaciones campesinas y pequeñas explotaciones anexas. B, los actos o contratos por virtud de los cuales se constituyen propiedades de superficie menor a la señalada por un fin principal distinto a la explotación agrícola. C, los que constituyan propiedades que por sus condiciones especiales sea el caso de considerar, a pesar de su reducida extensión, como unidades agrícolas familiares, conforme a la definición contenida en esta ley. Y D, que creo que es la que viene
le aplicaría la consulta. Dice, las sentencias que declaren la prescripción adquisitiva de dominio por virtud de una posición iniciada antes del 29 de diciembre de 1961 y las que reconozca otro derecho igualmente nacido con anterioridad a dicha fecha. O sea, digamos que ahí es importante mirar la fecha, que no sé de qué fecha sería el acto que nos está mencionando, pero pues inicialmente sin revisar la fecha pues le aplicaría pues que si es necesario legalizarlo porque mediante una sentencia. Bueno, siguiendo con el Esmeralda nos decía, la única forma para poder subdividir predios en menor terreno es que se actualice el EOT territorial. No. Eso no cambiaría. No, a ver, digamos, el EOT o el POT no puede ir en contra de la ley de mayor jerarquía. Esta es una ley, la ley 160, por lo tanto, pues el POT tiene que acomodarse a lo que ha determinado la legislación, en este caso la legislación nacional, la ley de mayor jerarquía como es la ley 160. Entonces, el POT no le va a dar la solución a esas subdivisiones que se hayan dado por debajo de la norma. En ese entendido, pues tendríamos que entrar, como bien lo ha mencionado la arquitecta Marta, a mirar cuáles son las excepciones que trae la ley 160 en ese artículo 45. El municipio de Cogua nos pregunta, cuando se debe hacer un ajuste a un plan parcial en lo relacionado con el mecanismo de reparto de cargas y beneficios, ¿es necesario hacer algún paso con la CAR? Digamos, ¿sí? Vale. Pues digamos que en esos casos, digamos que la ley 388 dice que en el tema de concertación, pues que con la CAR se concertan los asuntos netamente ambientales. Sin embargo, digamos que como para que el secretario de Planeación se cuide en salud, pues yo mandaría una cartica haciendo la consulta directa a la CAR, digamos, simplemente como para tener el soporte que la CAR me dice, no es necesario porque no se constituye un asunto ambiental, pero es mejor, digamos que como tener la salvedad de el soporte por si en algún momento se presenta algún inconveniente. Para complementar pues la respuesta que ha dado la doctora Marta, es pertinente revisar, como bien lo ha mencionado ella, que si hay algún asunto ambiental que tenga modificación en el plan parcial, obviamente pues que tendrá que ir nuevamente a revisarse ese punto exclusivamente en concertación con la autoridad ambiental, siempre y cuando pues se requiere. Como bien lo mencionamos, porque el tema pues de cargas y beneficios, si no tiene alguna situación que afecte los temas ambientales, ejemplo, en el tema de dotación de servicios públicos, obviamente que allí ya es cuando entra la autoridad ambiental a especificar de manera puntual las necesidades y requerimientos, por ejemplo, de agua para abastecimiento o en su defecto para poder entrar a los temas de saneamiento básico, de la construcción de una petar o la ampliación de un colector o la ampliación de la petar existente. En esos casos, obviamente, tendría que mirar en el tema de cargas y beneficios cómo quedó contemplado para saber quién es el responsable, por ejemplo, en la ejecución de una obra de esta índole. Pregunta, no sé qué municipio será, dice, el desarrollo de viviendas en la Sabana Centro genera mucha congestión de tráfico. ¿Cómo se integra el POT y el desarrollo vial? Bueno, en este entendido, obviamente, pues, sabemos que hay espacios en nuestro territorio del departamento de Cundinamarca, como lo es Sabana Norte, en donde efectivamente, pues, el desarrollo vial no ha sido de todas formas concordante, digamos, con ese crecimiento. ¿Qué ha pasado? Precisamente la carencia de una visión regional y de un diálogo regional es pertinente para garantizar efectivamente que aquellas áreas, digamos, tengan una movilidad adecuada en concordancia, pues, con el crecimiento. Desafortunadamente, pues, no ha sido muy clara la reglamentación por parte del Gobierno Nacional de la Ley 1454 del 2000,
11, artículo 29, que es la que generaría esa posibilidad, digamos, de generar un proceso de planificación regional. Entonces, estamos a la espera que el Gobierno Nacional pues ya genere las normas complementarias o el desarrollo más bien normativo de ese artículo 29 para poder entrar a generar unos procesos de integración regional y garantizar precisamente esos planes viales de carácter regional para que a futuro tengamos una movilidad adecuada. Sin embargo, la expectativa y con estos procesos y con esta asistencia técnica que brindamos desde estos espacios, pues lo que queremos es que, o invitarlos a que precisamente exista un diálogo regional para mirar cómo vamos a crecer conjuntamente nuestro territorio y de ahí determinar también conjuntamente con la gobernación en su plan vial de desarrollo departamental cómo consideramos nosotros esos crecimientos teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento a futuro. Y si únicamente nos vamos por tema de vías o hay otros elementos complementarios como es el tema del ferrocarril que se convierte en una alternativa muy viable y en el tema ambiental obviamente sostenible para poder dar respuesta real y efectiva a esas necesidades de transporte y de movilidad en nuestra región. La siguiente pregunta, arquitecta, según su experiencia para un centro poblado, ¿cuál es el equipamiento mínimo que debe tener el centro poblado para hacerlo autosostenible? ¿Y cómo se maneja el tema de los servicios públicos y si un centro poblado requiere PSMV propio? Bueno, digamos que como lo indicábamos en la videoconferencia, soy partícipe de que los equipamientos sean calculados por habitante, metros cuadrados por habitante. Digamos, en un centro poblado, pues, si uno pensara, pues obviamente llevar un colegio a un centro poblado es una inversión muy alta, pero lo mínimo que debe tener es una zona recreativa y pues obviamente mirar, digamos que el tema de equipamientos rurales, la cercanía de ese centro poblado al próximo equipamiento educativo que tenga la institución, pero en lo posible, si es muy lejos, pues yo conozco varios municipios que hasta garantizan el transporte de los chiquitos desde su lugar centro poblado hasta el equipamiento educativo más cercano. Pues la idea es que al menos, dependiendo del número de viviendas, dependiendo del número de habitantes, la idea es que pueda tener una zona recreativa en lo posible, pero y mirar el tema del diagnóstico como tal equipamientos educativos culturales que tenga y pues obviamente si es lo que les digo, o sea, si es muy lejos, pues garantizar al menos el transporte para el uso y goce de estos equipamientos. En el tema de servicios públicos, hay acueductos rurales, veredales, digamos que eso va de acuerdo a cada municipio, hay pozos sépticos, hay la mayoría, digamos, en temas de agua, se autoabastece por medio de tanques, pero pues la idea, el ideal son acueductos veredales, que si bien es cierto es una inversión alta, pero pues es lo que le garantiza la continuidad y eficiencia de estos servicios a los centros poblados rurales. Nos pregunta Jaime, ¿cuál es el proceso para ajustar o modificar un plan parcial? Digamos, el proceso que establece está incluido en el decreto 2181, en el 4300, y hay otro decreto que modificó la norma donde dice que prácticamente casi que es el mismo procedimiento mediante el cual se adoptó. O sea, sí, obviamente con la salvedad de lo que dijo el doctor Roberto anteriormente, y es pues que si dependiendo de lo que se esté modificando, es necesario ir vía concertación ambiental nuevamente, pero pues digamos que casi que tiene el mismo procedimiento de la aprobación de un plan parcial normal. Y pues obviamente teniendo en cuenta los criterios de modificación, si es malla vial, pues obviamente temas viales, pues hay que anexar los soportes técnicos de movilidad, digamos que los pronunciamientos por parte de las entidades municipales correspondientes, si es el tema de servicios públicos, pues obviamente tendrá que tener el pronunciamiento de la empresa de servicios públicos del municipio, dependiendo de la modificación, pero es básicamente casi que el mismo procedimiento de aprobación. Listo, la siguiente pregunta. Cuando se han formulado asentamientos en suelo rural, ¿cuál es el procedimiento que debe adelantar la administración?
Asentamientos en zona rural. Pues primero hay que mirar, o sea, si son asentamientos subnormales, digamos que ahí nos toca mirar, hacer como el tema de quién es el predio, o sea, primero identificar como la propiedad del predio de quién es, si hay que hacer una restitución como tal, pues eso, digamos que eso ya conlleva un proceso legal, jurídico, de restitución. Pues digamos que hay que analizar el concepto, analizar muy bien el tema desde el ámbito jurídico para mirar si se puede legalizar o no, pero en la mayoría de los casos casi siempre no es aplicable la legalización y tienen que iniciarse los debidos procesos de jurídico, pues de levantamiento como tal de esas viviendas que están asentadas. ¿Hay más preguntas? Ya. Bueno, queremos manifestarles que de pronto hay algunas inquietudes adicionales por parte de algunos propietarios que pues desde esta instancia que es netamente técnica pues no estaríamos en capacidad porque hace referencia más a unos temas jurídicos de carácter puntual, que no es nuestra competencia va del tema más técnico que jurídico, por lo tanto pues no podemos entrar a hacer precisiones ni aseveraciones ni mucho menos a dar una respuesta con base pues en unos procesos que tienen más un carácter jurídico que técnico. Hoy agradecemos la asistencia de varios concejales. Nos agrada muchísimo que los concejales estén hoy en día ya también en nuestros viernes de planificación. Nos gustaría que levantaran la mano los concejales que están en este momento conectados, pues para darles un saludo muy especial de verdad desde la Dirección de Desarrollo Regional, desde la Secretaría de Planeación. Tenemos algunos, el Consejo de Susa está conectado hoy, qué bien que esté conectado. ¿Qué otro consejo tenemos, Helen? Miramos. Sí, hay varios municipios conectados como consejo, pero pues no tenemos exactamente de qué localidades. Lo que sí tenemos aquí, estamos visualizando en la pantalla, es de verdad un grupo muy importante de personas. Agradecemos a nuestros estudiantes de nuestro curso de ordenamiento territorial también su presencia en estos espacios, que también nos gustaría pues que levantaran su mano. Nos agrada de verdad muchísimo que estén conectados porque este es un espacio en donde ustedes adquieren mayor conocimiento del que están recibiendo en nuestro curso virtual. Agradecemos también ya la presencia aquí de Carolina López, de Helena Alejandra, quienes están al frente de ese curso, y nuevamente reitero el agradecimiento aquí a nuestro ingeniero de las TIC, a María Consuelo, aquí a Angélica y obviamente a nuestra arquitecta Marta. Una última... Doctor Roberto, es que del municipio de Mosquera, y como para rematar la videoconferencia, me están haciendo una pregunta que dice: partiendo del precepto que la felicidad debe ser garantizada a toda la población de un territorio feliz, ¿qué estrategias pueden ser utilizadas desde la norma urbana que incremente la felicidad en las zonas rurales? A ver, igual que para el área urbana, obviamente tenemos que garantizar en los entornos rurales el espacio público, por ejemplo. Muchas veces pensamos simplemente en el espacio público urbano. No, las zonas rurales también requieren de un espacio público. Ejemplo, la expectativa nuestra es que los sitios de socialización generalmente en las zonas rurales están enmarcadas hacia el tema de la escuela veredal, que generalmente tiene allí el polideportivo. ¿Por qué no generamos allí, ejemplo, un pequeño auditorio, un salón de actos culturales en donde la gente pueda ir y recrearse? Conecto a ello, allí debe estar también un espacio público efectivo para el goce y disfrute, no solamente los estudiantes del colegio, sino para
también los pobladores de la zona en donde exista un parque infantil, un sitio de socialización. Eso le da felicidad también a los niños de nuestras zonas rurales, porque la felicidad no puede ser un gueto exclusivamente para los habitantes urbanos, sino también las zonas rurales requieren, por tanto, pues de estos procesos de planificación. Entonces, garantizar servicios públicos a las áreas rurales también da felicidad, garantizar movilidad, garantizar las placahuellas, garantizar esas obras importantes para la comunidad, eso hace parte de la felicidad de los habitantes. Desde esta conferencia lo que hemos tratado es de cómo a través de una buena norma urbana generamos territorios para la felicidad de los habitantes. La felicidad no solamente se mide en las sonrisas por el chiste, sino se mide en la calidad de vida, y eso es a lo que le apuntamos desde este espacio. La calidad de vida es importante. En la medida que yo elevo la calidad de vida de mis habitantes, llevándoles obras de infraestructura, dotándolos de un buen servicio de acueducto, de unos buenos servicios sanitarios, de una buena escuela, de un buen espacio de esparcimiento, así está en el entorno rural, obviamente voy a tener ciudadanos felices y por tanto también nuestra gente, nuestros campesinos, nosotros que venimos de provincia, que somos también parte de esos campesinos, nos sentimos felices en la medida que vemos que esos territorios rurales obviamente tienen también esos espacios que generalmente siempre los tenemos en la zona urbana, pero que muchas veces descuidamos nuestra área rural. Entonces tenemos que también tener una equidad territorial y asimismo lograr la felicidad, no solamente del habitante urbano, sino del habitante rural. Damos pues un especial agradecimiento a municipios como Granada, como Mosquera, Tibirita, Cogua, Susa, Suachoque, Villeta, Paine, Vianí, Paratebueno, por estar presentes en este momento. Agradecemos pues la presencia de muchos de nuestros asiduos colaboradores también, porque ustedes también colaboran en este proceso en la medida que a través de las preguntas logramos impactar y logramos llegar a todos los municipios del departamento. Agradecerles este espacio y muy buen día. Y Quipile. Perdón, Quipile. Tocancipá también, Quipile presente. Tocancipá presente. Tocancipá, Quipile, obviamente también. Sesquilé. Bueno, a todos los municipios. Agradecemos a Muy todos bien. porque hoy se nos unieron cerca de 70 municipios presentes. Me disculpan si no los nombro a todos, pero yo creo que es una labor titánica y maratónica que hemos emprendido y que seguimos haciendo, y muy seguros que estos espacios les van a ayudar mucho. Gracias de verdad nuevamente en nombre de nuestro gobernador, Jorge Emilio Rey Ángel, de nuestro secretario de Planeación, el doctor César Augusto Carrillo Vega, que están muy atentos también al desarrollo de estas temáticas. Agradecemos y hasta dentro de 8 días en nuestros viernes de la planificación.